¿Jesús existió realmente? No hablo de si era Dios, no hablo de milagros. Hablo de algo mucho más básico. Si fue una persona real de la historia. Porque si quitamos la Biblia de encima de la mesa, todavía quedan romanos, judíos, enemigos del cristianismo y textos antiguos que siguen apuntando al mismo problema, que Jesús de Nazaret no parece un mito. Y cuando juntas toda esa evidencia, negar que Jesús existió empieza a ser mucho más difícil de lo que parece. La teoría del Jesús inventado. Vayamos a la teoría que dice que Jesús es un invento. Y la teoría dice más o menos esto, que Jesús fue un personaje inventado, una mezcla de mitos, leyendas, dioses paganos y propaganda religiosa. Es decir, que un grupo pequeño, sin poder, sin imprenta, sin ejército, consiguió fabricar al personaje más influyente de la historia y colársela al Imperio Romano. Roma. Sí, esa gente que cuando algo no le gusta, lo crucifica. Pero vale, vamos a tomárnoslo en serio. Porque si Jesús fue inventado, esa teoría debería dejar huellas. Y si no deja huellas, entonces significa que el problema lo tiene la teoría. En historia antigua no trabajas con vídeos, ni fotos, ni audios, ni ADN. Simplemente trabajas con fuentes. Fuentes cercanas a los hechos, fuentes múltiples, fuentes hostiles y algo importantísimo. ¿Qué dicen los enemigos? Porque si un personaje es inventado, lo normal es que sus adversarios, sus enemigos, usen el argumento más fácil y más lógico de todos. Y es que dirían, ese hombre nunca existió. Punto, se acaba el movimiento. Pero es que aquí viene lo raro. Cuando miramos el siglo I y el siglo II, lo que aparece es otra cosa. Y ahí es donde la historia se pone muy incómoda. El Imperio Romano no tenía ningún interés en ayudar al cristianismo. De hecho, durante siglos, lo persiguió. Y aún así, cuando los romanos hablan del origen de los cristianos, no dicen que siguieran a un personaje inventado. Dicen que hubo un hombre real, ejecutado bajo una autoridad romana concreta, en un momento concreto. Uno de los testimonios más importantes es el de Tácito, un historiador y senador romano. En sus Anales, que es una obra escrita por él, al hablar de Nerón y de la persecución a los cristianos, menciona a Cristo y dice que fue ejecutado bajo Poncio Pilato en tiempos de Tiberio. Y esto importa muchísimo, porque Tácito no simpatiza con los cristianos, no los admira, no los defiende. No intenta ayudarles. De hecho, Tácito desprecia a los cristianos. Los trata como una superstición molesta y peligrosa. Y precisamente por eso, su testimonio pesa mucho. Porque si incluso un autor hostil y enemigo del cristianismo sitúa a Jesús dentro de la historia real, eso ya no suena a mito tardío. Como fuentes romanas también tenemos a Plinio el Joven, nada más y nada menos que un gobernador romano. Y tenemos cartas de Plinio el Joven escribiendo al emperador romano Trajano a comienzos del siglo II. ¿Y qué describe en esas cartas Plinio el Joven? Según historiadores y expertos que han analizado muy bien las cartas de Plinio el Joven, parece que lo que describían esas cartas son cristianos por todas partes, de todas las clases sociales. Gente que se reúne, canta himnos a Cristo y le rinde culto como un dios. Y fíjate en el detalle, Plinio no está diciendo, esta gente sigue a una leyenda. Está diciendo básicamente, tengo a muchísima gente que está siguiendo a Cristo y no sé qué hacer con ellos. Le está pidiendo ayuda al emperador Trajano porque está viendo que eso puede suponer un peligro para el Imperio Romano. Y ojo que Roma tenía poder de sobras para aplastar, como un insecto, a sectas raras y extrañas. Y en estas cartas, curiosamente, Plinio no desmonta a Jesús como un personaje ficticio. Reconoce el problema como algo real. Un hombre, una ejecución y un movimiento que no desaparece. Eso ya pesa bastante. Vale, dejemos Roma y vamos ahora con los judíos. Porque si había alguien interesado en negar a Jesús, eran ellos. Para el judaísmo del siglo I, Jesús no era una figura neutral, era un problema muy serio. Y sin embargo, cuando aparecen referencias judías, no encontramos nada escrito que haga referencia a que Jesús no existió. Encontramos algo que es mucho más bestia, que existió, pero que era un impostor. En la tradición judía posterior, en el Talmud,
aparecen referencias a Yeshu, como alguien que engañó a Israel, que practicaba hechicería y que fue ejecutado. ¿Lo aceptan como Mesías? No. ¿Lo presentan de forma positiva? Tampoco. Lo atacan, lo rebajan, lo desacreditan, pero no lo borran. Y eso es muy clave, porque nadie construye una respuesta tan hostil y que ataca de tal forma contra una persona que nunca existió. Si Jesús fue un personaje inventado, el judaísmo tenía a mano el argumento más simple pero más potente del mundo: decir que eso no pasó. Pero no es eso lo que hacen. Lo que hacen es discutir quién fue. Y eso ya te dice algo. Ahora bien, hay una fuente judía todavía más importante: Flavio Josefo. Josefo fue un historiador judío del siglo I. No era cristiano. Escribía historia judía para el pueblo romano y menciona a Jesús en sus Antigüedades judías. Es el nombre que tiene una obra de Flavio Josefo. El pasaje más famoso es en Testimonium Flavianum. Está en Antigüedades 18:3.3. Ahí Josefo habla de Jesús como un hombre sabio, autor de obras sorprendentes, un maestro, condenado por Pilato y seguido por sus discípulos. Y aquí hay que ser honestos. El llamado Testimonium Flavianum probablemente fue retocado por copistas cristianos posteriores. Perfecto, no hace falta esconderlo, es probable que eso pasara. Pero lo importante es lo que pasa justo después de admitir eso, porque aunque limpies lo discutido, el núcleo sigue ahí. Hubo un tal Jesús, fue una figura relevante, tuvo seguidores, fue condenado bajo Pilato y su movimiento continuó después de su muerte. Además hay otro pasaje todavía más sólido que este, más breve y menos discutido, donde Josefo menciona a Santiago, el hermano de Jesús llamado Cristo. Eso es importantísimo, porque Josefo no trata a Jesús como un símbolo, ni como a una figura mítica, ni como una leyenda flotando fuera del tiempo. Lo trata como cualquier otro personaje real del judaísmo del siglo I. Y remarco siglo I porque esto es súper importante. Cuando hablamos de historia antigua, tener fuentes cercanas a los hechos ocurridos es de vital importancia, y eso es dificilísimo de conseguir. Pues bien, con Jesús tenemos decenas y decenas de fuentes cercanas a la vida y muerte de Jesús. Testimonios de primera mano. No hablamos de copistas que se pasan textos, copian unos a otros, y tenemos una obra que habla de un tal Jesús, de una sola persona que escribió sobre Jesús. Tenemos decenas y decenas de fuentes cercanísimas a Jesús. Hablamos del siglo I y eso en historia es oro. Es decir, si quitamos la Biblia, Jesús sigue apareciendo por todos lados. Y aquí llegamos a uno de los puntos más extraños de todo este debate. Tenemos enemigos religiosos, enemigos políticos, autores hostiles, críticos, perseguidores, y ninguno usa el argumento más fácil. Nadie dice: tranquilos, que ese tal Jesús nunca existió. Nadie dice eso. Lo insultan, lo atacan, lo ridiculizan, intentan explicarlo de otras maneras, pero nunca niegan su existencia. Y eso, históricamente, es rarísimo. Ahora bien, supongamos que alguien dice: ok, acepto que existió, pero creo que luego lo exageraron todo un poco. Perfecto, entonces aparece otro problema. Uno mucho peor. ¿Quién inventa a un Mesías crucificado? En el mundo judío del siglo I, la palabra Mesías tenía un significado bastante claro: un elegido de Dios, un libertador, un vencedor. Y la cruz era exactamente lo contrario. Para Roma, la crucifixión era una forma de humillación extrema, un castigo reservado para rebeldes, esclavos y criminales. Y para muchos judíos, además, morir así tenía algún tipo de connotaciones de maldición. Es decir, que si tú quieres inventarte una religión convincente, no eliges como centro a un líder ejecutado de la forma más vergonzosa posible. No construyes una mentira ganadora sobre una derrota pública. Eso no atrae seguidores, justamente los espanta. Y los primeros cristianos lo sabían perfectamente. De hecho, uno de ellos, Pablo de Tarso, lo reconoce abiertamente. Dice que la cruz era un escándalo para los judíos y una locura para los paganos. Básicamente, lo que viene diciendo es que el mensaje cristiano no encajaba con nadie. A los judíos les parecía inaceptable y a los romanos les parecía ridículo. Y sin embargo, lo predicaban igual, sin maquillarlo, sin disimularlo, sin convertirlo en una historia más cómoda o más ganadora. Y si lo que quieres es mentir, y mentir de una manera eficaz, este no es el mejor camino.
Si el cristianismo fue un invento, ¿qué ganaban los primeros cristianos? ¿Dinero? No. ¿Poder? No. ¿Prestigio? Tampoco. Ganaban problemas, expulsión de sus comunidades, persecuciones, cárcel y muchas veces la muerte. Los mitos normalmente se fabrican para obtener algo, pero este movimiento de un tal cristianismo nació perdiéndolo absolutamente todo. Y eso vuelve a la teoría del invento de un Jesús inventado cada vez menos creíble. Llegados aquí suele haber 3 objeciones. Primera objeción: no hay pruebas. Depende de qué entiendas por pruebas. En historia antigua lo que tenemos son fuentes, y Jesús tiene muchísimas más fuentes que muchos personajes de los que nadie discute su existencia. De Sócrates, por ejemplo, no tenemos escritos propios, lo conocemos por discípulos y críticos. De Alejandro Magno, las grandes fuentes narrativas llegan muchos siglos después. Y nadie se pone exquisito con ellos. Con Jesús tenemos cartas de Pablo muy tempranas, evangelios del siglo I, referencias romanas, referencias judías, autores hostiles y favorables, y todo, y esto es lo más importante, y todo esto lo tenemos dentro de un marco temporal muy cercano a Jesús. Así que decir que no hay pruebas no es una objeción seria. Segunda objeción: los evangelios están sesgados. Claro que lo están, como prácticamente todas las fuentes antiguas. Pero sesgo no significa invención. Los historiadores no cogen una fuente y la tiran a la basura porque esa fuente tenga una postura concreta. La comparan, la contrastan y miran si encaja con el contexto histórico. Tercera objeción: Jesús es una copia de mitos paganos. Suena bien hasta que rascas un poco. Los mitos paganos suelen moverse en tiempos difusos, en unos ciclos simbólicos. Son dioses fuera de la historia. Jesús, en cambio, aparece situado bajo autoridades concretas, en lugares concretos, y en una cultura judía que no estaba esperando a un dios pagano encarnado. Eso no funciona como un mito reciclado, funciona como historia incómoda. Así que si quitamos todas estas objeciones, que están más que desmontadas, lo que nos queda es algo bastante claro. Tenemos fuentes cristianas tempranas, tenemos a romanos hostiles y enemigos del cristianismo, tenemos a judíos críticos y también muy enemigos del cristianismo, tenemos una ejecución bajo Poncio Pilato, tenemos un movimiento que nace justo después de esa ejecución, y tenemos muchos, pero que muchos enemigos que combaten contra el cristianismo, pero que no lo niegan. Por eso, negar que Jesús existió no es un escepticismo extremo. Básicamente, es aplicar a Jesús un estándar que no aplicamos a absolutamente nadie más. Y entonces la pregunta ya no es ¿Jesús existió?, sino que la pregunta cambia. Si realmente existió Jesús, ¿quién decía ser? Amigos y amigas, gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido o que os vayáis de aquí con una idea aún más firme de que Jesús existió, si es que pensabas que no. Y nada más, simplemente dale like, suscríbete y sed muy felices. Chao, chao.